Gracias por hacerme la bueno, solo les voy a pedir portafolio, pero les iré anticipando. Nos quedan dos clases más. Esta es la siguiente. La subsiguiente es su clase final que me van a entregar su proyecto final. ¿Qué es su proyecto final? Les voy a dar dos alternativas. Ustedes escojan cuál. Uno es que me construyan un portafolio de inversión, el que ustedes quieran, bajen información de Bloomberg, bajen información de la página que quieran, ¿no? Mínimamente necesito datos de 5 años. ¿Ya? Pueden cargar datos diarios, mensuales, ¿ya? No anuales, porque si no les va a quedar mucho. Pues yo les recomendaría que lo hagan o mensuales o diarios. ¿Ya? Nos estructuren un portafolio, ahí sí les voy a pedir ventas, riesgo de mercado, análisis individual, etcétera, etcétera. Y lo otro, ahí incluso les voy a pedir simulación, porque hoy día vamos a volver a hacer simulación. Y lo otro es, a la siguiente semana les voy a enseñar a hacer sensibilización en proyectos de inversión. Vamos a usar el Crystal Ball y vamos a hacer escenarios de estrés sobre proyectos. Entonces ustedes escojan si van a hacer un portafolio de inversión o si van a hacer un proyecto sensibilizado. Bueno, todos sabemos ya construir flujos, así que no me preocupa mucho. El caso es que ustedes tengan a bien a seleccionar uno, pueden construir flujos, pueden proyectar flujos, el escenario ustedes lo definen. Cualquiera de los dos proyectos es bienvenido, porque es temas que hemos visto en esta materia. Y después nos vemos en la calle cuando sean ya ingenieros en acción. Puestos de egresar, salir, ya no nos vamos a ver más. Así es que esperemos que estas dos clases sean lo más. Yo estimo que esta clase no nos vamos a quedar hasta 2:30, salvo que ustedes quieran que nos quedemos 2:30. Vamos a hacer el caso nuevamente, para que no exista dudas de cómo se hace, qué se calcula, cómo se grafica, cómo se hace. Sí, el baño. Bueno, listo. ¿Colegas, preguntas sobre sus proyectos? No. De todas maneras, lo voy a escribir con detalle en el Edito 5. Pero vayan ustedes viendo. ¿Qué necesito que practiquen? Bueno, si gustan conmigo, a la siguiente semana les voy a enseñar cómo se baja la información de plaza, pero eso ya se supone que ustedes manejan muy bien, capísimos para internet, así que no necesitan. De todas maneras, lo vamos a hacer conmigo. Tasa libre de riesgo, pueden tomar la tasa libre de riesgo de donde ustedes bajen. Yo no sé si van a bajar activos de Wall Street, si van a bajar activos de México, de Argentina, de Brasil. Si quieren, si van a bajar de un país, tomen la tasa de referencia de los bonos del tesoro de ese país a 1 año, a 5 o a 10 años. Cualquiera de esos sirve como tasa libre de riesgo. ¿Ya? Para el escenario es exactamente lo mismo. Y hay que, pero lógicamente, bajar, ¿no?, las tasas para sacar el promedio sobre lo que gana el trabajo. Después, ¿qué más? Creo que nada más, ¿no? ¿Cómo están los proyectos? Sus proyectos, pues. ¿Hay mucha pena? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Ya han aprobado? O sea, el Edito 5 ya es de adorno. Está bien, entonces van a dedicar más tiempo a esta materia. Depende de la retroalimentación. ¿Depende de qué? De lo que nos retroalimente el diseño. Bueno. ¿Listo? Listo, entonces su práctica. Eso está ahí acá, lo voy a corregir lo que está como 2022. El de abajo. Sí.
colegas, vamos a volver a trabajar sobre esto ya. No sé. No es necesario que hagamos ya rentabilidades, porque esto ya lo hemos hecho muchas veces, así es que no hay problema de esto. Vamos a construir nuestro portafolio desde cero, paso a paso, para que no tengamos dudas. Ustedes ya han hecho mucho de esto, podemos ratificar lo que han hecho, pero yo prefiero hacerlo paso a paso para que ustedes nuevamente rebobinen lo que hemos hablado. Si hay alguna pregunta, por favor, me paran. Muy bien. Para estructurar un portafolio, lo primero que tenemos que ver son y tener es información, ¿no? Una data. Se recomienda que para hacer un análisis de portafolio mínimamente se tenga información de 5 años. ¿Ya? Uno, por el tema de la volatilidad, ¿no? Permítanme, voy a mostrarles algo. ¿Por qué se les pide que esto sea un tiempo de 5 años más o menos? Es porque por este tipo de comportamiento. ¿Ya? Nuestro internet está como de hierro. Esta es una gráfica de lo que viene a ser más o menos los comportamientos de todos los activos financieros. Uno de los activos es el Dow Jones, ¿no? Fíjense, aquí hay mucha volatilidad a 5 días, a un mes, a 3 meses. Todo lo que ustedes ven en verde es volatilidad positiva, todo lo que ven en rojito es volatilidad negativa de crecimiento. Cuando ya estamos haciendo por todo el año, vemos comportamientos totalmente complicados. Y cuando ya hacemos volatilidad por año entero, la cosa se complica. Lo importante es que tenemos mucho con entender que todo lo que pasa en la estructuración de un portafolio depende mucho de la data y de los picos y las caídas que tengan. ¿Ya? Históricamente, se dice que cuando hay caídas significativas es porque hay crisis financiera. Entonces aquí se dice que ha empezado la crisis, ¿no? Y esto es el efecto COVID, ¿no? Y aquí también se dijo que la bolsa tenía muchos problemas de estructuración. Se entiende que eso se han superado, la tasa de inflación en Estados Unidos ha bajado hasta cerca del 4.5%, en esta época empezó a subir hasta el 10%. Entonces se han aplicado algunas medidas de política monetaria en Estados Unidos con la administración de tasas de interés y encaje legal, y eso ha permitido que la economía de ese país empiece a recuperar. Muy bien. ¿Por qué es necesario 5 años por lo menos? Pues si ustedes van a tomar solamente un año, solamente van a agarrar esta volatilidad, de lo que vienen a ser las rentabilidades y el tema. Como estamos hablando de diversificación, estamos hablando de correlación de activos, no todos tienen el mismo comportamiento del mercado. Entonces, de ahí la necesidad de entender no solamente en un año, ¿sí?, lo que es prácticamente el comportamiento, la correlación de los activos, ¿ya? Sino en la determinación de lo que viene a ser la minimización del riesgo en función a la volatilidad, va a ser no va a ser un modelo robusto. Entonces vamos a tener un margen de riesgo muy significativo en lo que viene a ser la estructuración de los resultados finales. Muy bien. Ya tenemos rentabilidades, corresponde, primero, nunca se olviden, vamos a calcular el promedio, ¿no? El promedio no es otra cosa que el cálculo de
caso, como son datos mensuales, lo que estamos calculando es que en promedio la volatilidad nos permite esperar una rentabilidad mensual de 1.11% en el mercado, en la rentabilidad del mercado. Cuando yo proyecto esto para cada uno de los activos, ¿sí?, tengo la rentabilidad esperada de cada uno de los 7 activos que estamos analizando. Nuevamente, la interpretación es lo que esperamos pueda rendir en un mes, ¿sí?, el activo, considerando, ¿sí?, una data de 123 periodos de evaluación, son 123 meses de evaluación. Entonces, a lo largo de esos 123 meses, dada la variación intermensual que ha habido en la cotización de estos activos, se puede establecer que en promedio, cada mes puedo esperar una rentabilidad de 1.73, 1.6, 1.76, etc. Después tenemos la obligación de calcular el indicador más importante para la identificación y medición del riesgo, no solo en portafolio, sino absolutamente para todo lo que es finanzas. ¿Ya? Todo lo que es riesgo financiero se basa en la determinación de la varianza o la desviación estándar. Como hemos visto, la desviación estándar no es otra cosa que la dispersión de los datos que estamos analizando en torno a la media aritmética. Y a partir de eso podemos establecer algunos estadísticos descriptivos de la información que estamos administrando. Para eso vamos a calcular la desviación estándar poblacional, ¿sí?, y hacemos exactamente lo mismo, demarcamos todo el rango de la información analizada. ¿Por qué es poblacional y por qué no es muestral? Porque nosotros estamos tomando un rango de datos de 123 meses como nuestra población objetivo y no estamos haciendo una selección aleatoria de algo dentro de los 123 periodos. Por eso usamos un estadístico poblacional. No mostrarles algo referencial y aleatoriamente escogido de todo lo que es nuestro espacio muestral. Muy bien. Una vez que tenemos esto, si yo quiero calcular, quiero conocer cuál es el riesgo del mercado asociado a lo que es el comportamiento del activo o de cada uno de los activos que estamos evaluando, les hemos dicho en la anterior clase que teníamos diversas formas de calcular el beta. Y el beta no es otra cosa que... ¿Qué es el beta, colegas? El beta es una medida de riesgo. ¿Ya? Primer elemento, el beta es una medida de riesgo, ¿sí?, que nos refleja, ¿no?, el riesgo sistémico en relación al comportamiento de cada activo. No se olviden, cada activo tiene dos tipos de riesgo: el riesgo propio de la organización y el riesgo del mercado asociado a lo que es el comportamiento de la organización. ¿Ya? En este caso, el Standard Poor's es un indicador de las 500 empresas más grandes que cotizan en el mercado de Nueva York, ¿sí?, Wall Street, y establece cuál es la variación de ese índice de precios, ¿no?, en función a lo que ha sido el comportamiento de la cotización de cada uno de los 500 activos que están dentro de este portafolio. Es más o menos como el índice de precios al consumidor, ¿verdad? En Bolivia tenemos un índice de precios al consumidor que está medido sobre una cierta cantidad de artículos que son consumidos por las familias bolivianas. En función al comportamiento de los precios que tienen estos artículos, se empieza a calcular el índice de precios al consumidor. Y en Bolivia existe ese cálculo. Si yo quiero saber cuál es la tasa de inflación, lo único que tengo que medir es la variación del índice, ¿verdad? Y entonces
Aquí es exactamente lo mismo. Lo que hace el Standard Poor's es medir en su índice cuál ha sido la variación de los precios de las 500 empresas, de las acciones de 500 empresas establecidas. Entonces, por analogía, es el mismo comportamiento y el mismo tipo de riesgo. Entonces, ¿cómo mido la beta? Si la beta es un indicador de riesgo, cuando hablamos de riesgo siempre tenemos variación. Entonces, cuando analizamos el beta, lo único que tenemos que entender es que la variación no es otra cosa que más o menos como una elasticidad, ¿verdad? Si varía un precio, ¿cuánto varía la cantidad? ¿Se acuerdan? Cuando medíamos variación, elasticidad, precio de la demanda, elasticidad de la oferta, variábamos cantidad por variación en el precio, básicamente. En este caso es exactamente lo mismo, pero tenemos diferentes maneras. Podemos hacer un ajuste lineal, una regresión lineal, un modelo de ajuste lineal. Podemos hacer una relación de lo que es la covarianza de dos activos referente a lo que es la varianza del mercado. Y en este caso lo que vamos a calcular es directamente lo que ya sabemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la función pendiente? Sí, ¿verdad? Vamos a usar la función pendiente. Entonces, ¿cuál es la función pendiente? Perdón, voy a agarrar esto para el Standard Poor's. Más pendiente, abro paréntesis, y me pide dos rangos de datos. Para calcular pendiente, lógicamente hay que saber dos, el eje de la ordenada y el eje de las abscisas. ¿Se acuerdan? Vamos. Entonces, en este caso, yo quiero calcular la pendiente de lo que es el Standard Poor's. Y entonces estoy calculando el beta del mercado. La beta del mercado es la pendiente del indicador del Standard por el mismo. Entonces vamos a volver a establecer eso. Y vamos a entender que la beta del mercado siempre va a ser Entonces aquí, por favor, van a identificar siempre la función. Me dice que me ponga la variable y ponga la variable x. ¿Estamos? La variable y siempre es la variable dependiente. La variable x siempre es la variable independiente. ¿Recuerdan? Esto es por nuestro ajuste lineal, ¿verdad? Y siempre va a ser igual a ¿qué? A alfa más beta multiplicada por x. ¿Estamos? Esta es variable independiente y esta es la variable dependiente. Para el cálculo la pendiente es exactamente igual. Dime cuál va a ser tu variable dependiente y cuál es la variable independiente. En nuestro caso, la variable independiente es el mercado, ¿no? Entonces, cuando nos pida datos de variable x, lo que tenemos que hacer es que debemos fijar eso con F4, porque esto va a ser fórmula para todo lo que es pendientes, ¿no? Uy, qué cabrón. Muy bien. Fíjense que cuando hacemos ese cálculo, la pendiente siempre va a salir 1, porque el riesgo de mercado es 1. Estoy midiendo la misma variable, es la misma variable. Básicamente no hay pendiente. Listo. Como esto es fórmula, colegas, lo único que hago es jalo a la derecha, ¿no? Y entonces, esto es la pendiente que me está midiendo. Para probar eso, le doy a la fórmula y lógicamente le va a aparecer lo que está en líneas rojas, es la variable independiente, y lo que está con celeste es la variable dependiente. Como esto es fórmula, básicamente para todo vamos a tener que el Standard Poor's está inmovilizado y vamos a tenerlas. Excelente. ¿Cómo puedo interpretar estas betas?
Hay betas mayores a 1 y hay betas menores a 1. ¿Cómo puedo interpretar una beta mayor a 1? No se olviden, esto es elasticidad, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que va a pasar con el activo. El denominador vendría a ser el mercado. Si el mercado sube una unidad, ¿qué pasa con el activo? Sube más de una unidad. ¿Estamos bien? Esto es riesgo, ¿no? Si el riesgo del mercado sube una unidad, ¿cuánto sube el riesgo del activo? 1.2. Cuando vean betas mayores a 1, se establece que el riesgo del activo es mayor al del mercado. Entonces, su comportamiento es más volátil que el mismo mercado. ¿Cómo puedo entender este beta? 0.62. Denominador es 1, ¿no? Si el riesgo del mercado sube en una unidad, ¿cuánto sube el riesgo de la acción? 0.62. Entonces, estos activos son menos volátiles que el mercado. El efecto del mercado sobre ellos no es tan significativo como, por ejemplo, estos otros. ¿Se entiende esa parte? ¿Listo? ¿Cuál es el menos riesgoso referente al mercado? Es este, ¿no? Pero fíjense, hay una característica muy importante. Es el que menos rentabilidad me está dando. O sea, es un activo más como para los que no tienen mucho apetito de riesgo, ¿no? Si le pongo plata a este activo, como que si le va mal al mercado no voy a perder mucho. Y si le pongo plata y le va bien al mercado, tampoco voy a ganar mucho. Pero no pierdo ni gano mucho. Soy más conservador, ¿no? Y en cambio, por acá, este es fuerte, ¿no? Si le va bien al mercado, yo voy a ganar un 24% más que el mercado. Pero si le va mal al mercado, yo voy a perder un 24% más que el mercado. De ahí la importancia de entender el beta, ¿ya? Ahora, ustedes en la práctica, que van a cargar sábado, no necesitan calcular el beta, no les estoy pidiendo el beta. Pero en su proyecto sí les voy a pedir. Y lógico, como es proyecto, me van a tener que explicar bien esto. Cada uno de ustedes, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tenemos 2 horas y media, ¿no? Gracias. 1, 2, 3 horas, 5. A ver, van a hacer, les voy a dar otra opción, mejor, sí, no puede ser un día. Van a hacer trabajo, un trabajo. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, falta alguien. Bueno, si no viene dentro de 10 minutos, lo siento por ella, va a tener que hacer solo. ¿No? Pero acá, díganme más bien ahorita quiénes van a ser parejas. ¿Sí? Aquí no vale, me he enojado, entonces quiero cambiar de pareja. ¿Quiénes van a ser pareja? ¿Usted con quién va a trabajar? Ya. Sí, tienen 2 minutos para organizarse. ¿Para el trabajo necesito 5? Para el proyecto, sí. ¿Y eso se va a defender? Claro. Claro que sí. Me van a cargar el trabajo, pero me van a exponer. Me van a ver exponer como si fuera su tesis. Formales. Traje formal. Controlando tiempo. No poniéndose nerviosos, como si fuera su tesis, por supuesto. Bien cansado. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya están sus grupos? No, pues sí, tenemos preguntas. Organícense, por favor, tienen 30 segundos, 1 minuto máximo. Si no se forman, yo les voy a formar, así es que apúrense de formar. ¿Y hay una opción de hacer individual? No.
por si acaso, algo quiero aclararles en el trabajo que va a hacer, ¿no? Yo voy a decidir quién empieza, quién continúa, quién vuelve a continuar y quién vuelve a continuar. Pero no es que yo esta parte he estudiado y él tenía que estudiar la otra parte, no sé. El proyecto por eso es trabajo corporativo, colaborativo, es para que ustedes se ayuden y se enriquezcan del conocimiento del otro. Para eso les estoy haciendo. Sé que hay debilidades en algunos de nosotros, yo tengo muchas debilidades, he aprendido mucho de ustedes y quiero que practiquen eso. ¿Ya? Entonces, ¿ya está? No, por Dios. Por si acaso, tú y él no van a ser. Sí, no, ya sé eso. Ya tengo sus experiencias. Es mi hermana, perfecto. Pero vas a hacer. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Usted, señorita, con el señor. Señorita. Para ello, pues desde aquí estamos llegando. Con la señorita. ¿Usted? Con la señorita. ¿Señor? Con el señor. ¿Señor? Está bien, pero digan, yo contigo ya, listo, ahí se acabó. Ustedes están preguntando dirección, horario, nada que ver. Con la Shell. Usted con la señorita, señorita, usted con la señora. Excelente. No se cambian grupos. Cuidado que se dice, es que no ha venido, no hemos trabajado, no me ha ayudado, yo solito he hecho. ¿Ya? Ahora continuaremos. Por si acaso ya está aquí, sus grupos, ha prohibido cambiarse. Muy bien. ¿Qué hemos dicho que era la dominancia? La dominancia no era otra cosa que dividir la rentabilidad sobre el riesgo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué establecía este indicador? Este indicador lo que me decía es cuánto de rentabilidad está teniendo cada uno de los activos por cada unidad de riesgo que asume. ¿Sí? Si el riesgo subiría en una unidad, la rentabilidad subiría en 0,35. 0,32, 0,22, 0,22. Desde esta perspectiva, siempre vamos a ir a buscar aquel activo que me dé más riesgo por unidad, perdón, me dé mayor rentabilidad por unidad de riesgo, ¿verdad? Vamos, o sea, si yo asumo riesgo, entonces iré a buscar aquel activo que más rentabilidad. Pero casualmente esos son los más complicados, porque fíjense aquí hay una volatilidad muy alta, una volatilidad muy alta, una volatilidad muy alta. Entonces, precisamente en ese objetivo hay que ver cómo puedo mitigar el riesgo. Yo no voy a mitigar el riesgo del mercado, por si acaso. Lo que pasa al mercado no voy a poderlo controlar. Lo que sí puedo controlar es mis decisiones. Y para eso vamos a aplicar la teoría de Markowitz, ¿no es cierto? En el tema de lo que es la metodología en la estructuración de portafolios. Y para eso, nuevamente les recuerdo que se ha implementado el tema de analizar la correlación entre los diferentes activos, ¿cierto? Y a partir de eso podríamos establecer cuáles de los activos son altamente correlacionados y cuáles son que tienen correlaciones negativas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la correlación? Si a alguien le va bien,
al otro también le va bien. Entonces estamos hablando de una correlación positiva. Pero si a alguien le va bien y a alguien le va mal, estamos hablando de correlación negativa. En una coyuntura de diversificación, lo que nos dice Markovits es, oye, trata de mitigar tus riesgos, no es solo ganar. Porque si tú vas solo a ganar, cuando al mercado le vaya mal, te va a ir perder, ¿no? Entonces trata de equilibrar tu distribución de riqueza en la inversión y trata de buscar activos que no estén altamente correlacionados o que tengan una correlación relativamente baja, en función de lo que tú tengas como opciones. Y por eso vamos a empezar a trabajar sobre lo que viene a ser un análisis de correlación entre los mismos activos. Muy bien. No vamos a calcular todavía el índice de Sharpe, porque esto todavía no, así mejor calcular el índice. Y les he mandado un paper, ¿sí? Esta mañana tempranito, no sabía qué hacer con el frío, entonces les molestaré a mis alumnos, les mandaré este trabajito para que vayan leyendo. Pero como sé que no han leído, les voy a explicar un ratito lo que dice. Ese es un artículo muy cortito, muy pedagógico, me gusta mucho, yo aprendí mucho con eso. Entonces, nos explica y dice, complementariamente a lo que ha dicho Markovits, hay dos estudiosos, que es Sharpe y Traynor, y nos dice, oye, no solo puedes establecer una relación de correlación para poder mitigar el riesgo, ¿no? Y diversificar el riesgo. Tú tienes que empezar a ver el tema de la aplicación del modelo KPM. El modelo KPM siempre se basa en lo que es el premio que tú obtienes por una decisión de inversión, considerando lo que es una tasa libre de riesgo y lo que el mercado rinde en función a las decisiones de inversión. Entonces, aquí entra un papel muy importante, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para la determinación, no lo viste conmigo, pero espero que no les mandé el análisis, ¿sí? ¿Cómo se calculaba el CAE? ¿Sí? Costo de capital, ¿se acuerdan? Siempre teníamos una rentabilidad libre de riesgo, ¿sí? Más un beta multiplicado por la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. ¿Se acuerdan? Este es el modelo de KPM. Entonces, calculábamos una tasa libre de riesgo, que generalmente son las letras del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Teníamos un beta, que es la relación de riesgo del sector o industria a la cual pertenece la empresa, y esto hemos dicho que es un premio por el riesgo, o lo que ustedes van a leer en algunos artículos, la prima de riesgo. Es decir, yo tengo siempre dos opciones para la decisión de dónde pongo mi plata. O lo llevo a un lugar para que gane dinero, genere rentabilidad, pero sin que corra riesgo. O sea, no va a haber posibilidad de que lo pierda. O llevo dinero a otro lado donde puedo ganar más, pero hay un riesgo asociado a que en algún momento lo pueda perder o pueda disminuir el valor del mismo. Y entonces siempre se entiende como que el gobierno estadounidense es el más seguro del mundo, etcétera, etcétera, pero después de los últimos problemas que se tienen, ahora ya no hay esa condición. Hay mucho estudio donde dice, si vas a tomar el riesgo de Estados Unidos, ten presente lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, ya no es tan seguro. Entonces, hay una recomendación, no hay un libro sobre esto, pero hay un artículo que dice, si vas a tomar riesgo, toma riesgo donde el país donde tú estás invirtiendo. Entonces ahí te dicen la recomendación, toma un título del gobierno de tu país por lo menos a 1 año, 5 o a 10 años, ¿no? Y asegurarte que ese título sea en moneda nacional. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en tu gobierno, tu moneda, se entiende que para pagarte en situación extrema, lo que tiene que hacer el gobierno es imprimir plata, si te va a pagar, claro.
desvalorizada, pero te va a pagar. Ante esa posibilidad, siempre se mantiene que tomen siempre un activo de riesgo, mínimamente el de 5 años. Entonces, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, 5 años. ¿Ya? Eso vamos por ahí. Entonces, esta diferencia es lo que el mercado va a rendir, lo que estamos calculando nosotros, ¿sí? Y lo que es la tasa de riesgo, que creo que es 2 puntos y algo por ciento anual, ¿no? Entonces, para calcular tu riesgo de portafolio, no tienes que tomar el riesgo individual o la rentabilidad individual. Analiza el premio que tú recibes por la decisión de inversión. Y entonces, para cada uno de estos activos, lo que vamos a calcular es el indicador de Sharpe. Y el indicador de Sharpe dice, vas a agarrar la rentabilidad de cada uno de los activos, le vas a restar la tasa libre de riesgo, y ese cálculo de tasa, que es un premio de riesgo, lo vas a dividir sobre el riesgo del mismo activo. Entonces, lo que vamos a medir es más o menos como la dominancia, pero algo más exquisito, ¿no? Por la dominancia es la rentabilidad promedio del activo. Aquí lo que vamos a hacer, esta rentabilidad le voy a restar el riesgo, la tasa libre de riesgo. Entonces voy a tener un indicador que me va a permitir maximizar mi beneficio en función al premio de riesgo. ¿Cómo calculo el índice de Sharpe? La rentabilidad del activo menos la tasa libre de riesgo mensual, ¿sí? Mensual. Cierro paréntesis, lo voy a dividir sobre el riesgo del mismo activo. Como esto es fórmula, voy a asegurarme que este H3 esté con F4. Le voy a dar Enter. Y entonces aquí podemos ver, lógicamente, cuál de los activos tiene mayor premio de riesgo en función a la volatilidad del mismo activo. ¿Y qué dice el índice de Treynor? Que es otro indicador que establece algunas referencias. Dice, está bien medir el riesgo en función al mismo activo, pero también sería bueno, dice, desde otra perspectiva, que analices la rentabilidad en función al riesgo del mercado. O sea, analizar en función al beta, no en función a lo que es el riesgo. Analizar a lo que es el impacto del riesgo de mercado sobre lo que podría ser el comportamiento de rentabilidad de tu propio activo. Ah, muy bien. ¿Y entonces cómo calculamos eso? Hacemos lo propio. Acaso la rentabilidad y le voy a restar la tasa libre de riesgo. Voy a fijarlo en F4 y lo voy a dividir sobre el beta del activo. Sobre el beta del activo. Y entonces aquí el escenario es totalmente diferente. Pues fíjense. ¿Cuál sería mayor acá? Y aquí, ¿cuál sería el más preferido? Fíjense cómo cambia la figura. Si voy a analizar la rentabilidad en función al riesgo de cada activo, me puede interesar XLY y XLK, porque los que me van a dar mayor premio de riesgo en función al, perdón, mayor rentabilidad en función al riesgo del mismo activo. Pero cuando yo tomo la perspectiva del beta, que es el activo relacionado al riesgo del mercado, me resulta más atrayente invertir acá, en XLK. ¿Por qué? Porque es menos sensible al mercado. Y entonces, fíjense, aquí hay una contraposición muy interesante. Sharpe te dice, oye, analiza
en función al riesgo de cada activo, ¿cuál es el que generaría mayor beneficio como premio de riesgo? Y Traynor te dice, vamos al otro lado. No analices el riesgo de cada activo, analizar el activo en función al mercado. Porque ahí tú vas a poder ver el tema de equilibrios, en el tema de lo que es la correlación del activo en función al comportamiento del mercado. Entonces, a partir de eso, la orientación de preferencias cambia drásticamente. Y entonces esto se va a contraponer cuando yo empiezo a estructurar portafolios de inversión. Si se dan cuenta, esta teoría es mucho más robusta a lo que hemos hecho como cálculo del VAR. ¿Se acuerdan del VAR del activo? Solamente calculamos la desviación interna, hacíamos una asignación de un nivel de confianza y calculábamos. Muy bien, así se calculaba la rentabilidad hasta inicios de los años 1990. Después esta teoría empieza a revolucionar el mundo y ya no calcula nadie el VAR. En los portafolios ya no se usa el VAR. El VAR se usa para otro tipo de gestión de riesgo de mercado, especialmente en liquidez y en el riesgo de tipo de cambio. Muy bien, ya tengo estos indicadores. Ahora empezamos a analizar el portafolio como tal. Y entonces, uno de los supuestos importantes que nos dice Bits es, oye, para poder analizar estructuración de portafolio, tenemos que nacer sobre un principio importante, ¿sí? Tienes que asignar una distribución de inversión. Tienes que, de lo que quieres invertir, ¿cuánto le vas a asignar a cada activo? Eso es lo que nos pide como tal. Entonces, como esto es un análisis básico, lo que vamos a hacer es una distribución medio equitativa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a agarrar 100% y lo voy a dividir, perdón, más 100%, lo voy a dividir sobre, ¿cuántos activos son? 7, entonces lo voy a dividir entre 7. Entonces, cada activo le voy a dar 14.29%. Voy a copiar eso mismo en cada una de las celdas, pero en formato número, no como fórmula. De tal manera que la suma de toditos me dé siempre un 100%, que es la distribución del capital que estoy dispuesto a dar. Muy bien. ¿Cómo calculo la rentabilidad? Es exactamente igual que calcular una tasa promedio ponderada. ¿Se acuerdan cómo hemos calculado el WACC? Es la misma metodología, ¿no? ¿Qué hacemos eso? Vamos a aplicar dos fórmulas, dos maneras. El Excel nos simplifica mucho el trabajo y nos puede usar la función suma producto, ¿no? Yo le doy la función suma producto y demarco la rentabilidad de los activos, solo de los activos, no del mercado más, solo activos, punto y coma, y demarco la estructura que estoy dándole a mi inversión. ¿Sí? ¿Cuánto voy a poner de plata en cada importe? Le doy Enter y básicamente me dice que mi rentabilidad promedio es 1.39. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando este indicador 1.73 y lo estoy multiplicando por su estructura, 14.29, más 1.06 por 14.29, más 1.76 por 14.29. ¿Se acuerdan? Es exactamente la misma fórmula de tasa promedio ponderada. Robert, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguien tiene dudas sobre esto? Todo caché, ¿no? Yo ya no sé para qué estamos repasando, ustedes están capísimos para esto. ¿Qué sigue? Necesito calcular la volatilidad del portafolio. Y entonces aquí no puedo aplicar el mismo principio, no es la suma producto, no es la multiplicación ponderada de las desviaciones estándares por la estructura de inversión. Aquí tengo que analizar, y aquí se basa la regla, oye, tenemos que analizar el efecto correlación. ¿Para eso qué necesito? Necesito calcular mi matriz de varianzas y covarianzas, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Cómo calculamos esto? Me voy a la pestaña Datos, me voy a Análisis de datos, ¿sí? Y le digo función covarianza. Excelente. ¿Cómo se calcula la función covarianza?
me pide el rango de los datos que vamos a analizar. Necesito analizar la matriz de varianza y covarianza de todos los activos, no del mercado, solo de los activos. Y le marco esa matriz. Y le digo ya. Tus datos, me pregunta, ¿está en columnas o está en filas? Mis datos están en columnas, mantengo habilitado columnas. Me dice, ¿has marcado con los nombres? Le digo que sí. ¿No? Me dice ahora, ¿dónde quieres que salga la información? ¿Quieres dentro de la misma hoja? ¿En una hoja nueva o en un nuevo libro? Le voy a dar en la misma hoja. ¿Ya? Y quiero que me saque en este lugar la matriz. Le doy el lugar, le digo ya, y le doy a aceptar. Y lo que yo tengo acá es un cálculo de una matriz. Permítanme, por favor, me disculpas. Muy bien. Entonces, lo que estamos calculando acá, colegas, es básicamente una matriz con la siguiente información. Toda la diagonal es la varianza de la variable. Porque es la intersección, ¿verdad? O sea, aquí está la intersección XLY con XLY, XLY con XLY. Entonces, esto es la varianza. Y estos son los índices de correlación que los mido a través de lo que es la covarianza. Entonces, si quiero comprobar que eso es verdad, lo que hago es covarianza poblacional, siempre poblacional. Y me dice, ¿cuál es tu matriz 1? Yo quiero calcular XLP en base a XLY. Ah, excelente. Entonces voy a demarcar XLY, punto y coma, y voy a demarcar XLP. Cierro paréntesis, y fíjense que tengo el mismo dato. Este es igual a este. Básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué entiendo esto? Que estos son las covarianzas. La covarianza es como, es el nivel de asociación que tienen sus comportamientos de cada uno. Para que no haya problemas con el cálculo, lo único que tengo es rellenar la matriz. Lo único que hago es copio los datos de manera transpuesta. Pegado especial, valores, transponer. Vuelvo a copiar. Pegado especial, valores, transponer. Copio. Muy bien, ya tengo mi matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Pero lo que aquí estamos pidiendo básicamente es cuál es el nivel de asociación que existe entre cada uno de ellos. Voy a encontrar más fuertes, más bajitos, y todo esto me va a permitir como insumo para calcular la volatilidad del portafolio, ¿no? ¿Cómo hago esto? Me voy a posicionar acá, en el lugar donde dice varianza, ¿ya? Y le voy a decir lo siguiente, esto se hace a través de multiplicación de matriz, ¿no es cierto? Porque así está en la teoría. Lo único que estamos siguiendo es la aplicación práctica de lo que está escrito en las fórmulas de Markov. Básicamente es el método de Markov. ¿Qué hacemos? Voy a usar la función mmult, que es multiplicación de matriz.
abro la función y como es dos multiplicaciones, voy a volver a aplicar la NMULT. Entonces me dice Markowitz que para calcular la varianza, lo que yo tengo que tomar en cuenta es la estructura del portafolio. La estructura del portafolio. Esa estructura la tengo que multiplicar por la relación de correlación que existe. Demarco la matriz de varianzas y covarianzas. Cierro paréntesis, ¿sí? Punto y coma. Y esta multiplicación, este resultado, tengo que multiplicarlo, por eso nuevamente punto y coma, tengo que multiplicar ese resultado por la matriz traspuesta, transponer de la estructura de capital a invertir. Cierro paréntesis, dos veces, porque la función es dos veces, y para que funcione esta multiplicación tengo que apretar Control Shift Enter al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces me sale 0. Esa es la varianza del portafolio. Para calcular la desviación estándar, que es el indicador que a mí me interesa, le hago nada más que la raíz de la varianza, cierro paréntesis y tengo el riesgo del portafolio. Este riesgo del portafolio es 3.68. En promedio, tu portafolio rendiría 1.39%. Si pones plata por partes iguales en los 7 activos, vas a generar una rentabilidad esperada de 1.39 cada mes, con un nivel de riesgo del 3.68. Muy bien. ¿Y cuál sería el beta del portafolio? Para medir el beta del portafolio, lo que yo hago es exactamente lo mismo. Voy a aplicar la función suma-producto. Voy a agarrar la estructura, punto y coma, y la voy a multiplicar por las betas que tiene cada uno de los activos. Cierro paréntesis. Y estoy encontrando que la beta del portafolio, así como está, llevando mi plata por partes iguales, me daría una beta inferior al mercado. Es decir, si al mercado le va bien, yo voy a ganar solo un 90%. Pero si al mercado le va mal, yo voy a hacer solamente un 90% al mercado. O sea, no está mal ni bien. ¿Estamos? Y lógicamente estoy teniendo una rentabilidad, de 1.39, que en muchos casos, si me permite, voy a tener 1.39 que va a ser inferior a XLY, inferior a XLF, inferior a XLI, XLK, pero superior a XLP, a XLU. Y lógicamente el nivel de riesgo va a estar por debajo de los que les he enunciado y por encima de los otros. Entonces, no es que estoy haciendo un promedio de equilibrios, sino solamente estoy realizando una distribución de capital por partes iguales. La pregunta es, ¿será esto lo óptimo? Si no tuviera herramientas, debería estar contento, porque, ¿no? En vez de meter toda mi plata acá, donde estoy poniendo por partes iguales, y lo que yo espero es un 39 que no es tanto como esto, pero no es tan bajo como esto. Porque parecería que estoy haciendo una media aritmética, pero el objetivo no es ese. Y no se olviden, cuando hemos leído la teoría, decían, oye, esta metodología era muy novedosa, pero muy complicada de aplicar. ¿Por qué? Porque necesitabas mucho cálculo. Entonces, para tomar las decisiones, necesitabas muchas horas de análisis, ¿no? Pero imagínense hacer una matriz de varianzas covariantes, ¿no? Pero antes no había calculador ni Excel, tienes que hacer para cada uno de unas fórmulas existentes. Muy bien, entonces empezaremos a calcular el portafolio. Y para eso
vamos a encontrar dos indicadores importantes. ¿Ya? Necesito calcular la rentabilidad máxima y necesito calcular el riesgo mínimo. El riesgo mínimo y la máxima rentabilidad. Entonces eso nos vamos a apoyar en una herramienta de Excel que se llama Solver. ¿Ya? Voy a ir al Solver, está en herramientas, pestaña datos, perdón. Voy a ir debajo de análisis de datos, Solver. Y lo que me dice el Solver es lo siguiente, voy a borrar todos estos. Me dice, yo necesito maximizar mi inversión, maximizar la inversión. ¿Cómo debería poner la plata para ganar lo más que se puede en la combinación de los 7 años? Entonces voy a agarrar y le digo, quiero que me maximices, me voy a posicionar en la celda rentabilidad y le digo, quiero que me maximices, voy a pinchar max, este dato, cambiando qué celdas. Quiero que me cambies esta estructura de inversión. ¿Vas a tener algunos supuestos para esos cálculos? Sí, hay dos supuestos importantes que tenemos que tomar. El primero, ¿sí?, es que este dato, la suma de la estructura, siempre sea igual a 100%. Siempre tiene que ser igual a 100%. Y le digo aceptar. ¿Tienes otro supuesto que tienes que poner? Sí. El otro supuesto que deberíamos poner es que ninguno de estos datos de la estructura sea menor a 0. ¿Ya? No puede ser menor a 0. Porque si fuera menor a 0, colegas, escúchenme bien, si fuera menor a 0, me daría a entender que en vez de yo comprar, debería vender esos activos. Por eso es negativo, tendría que deshacerme de ellos. Como estoy haciendo un portafolio inicial, yo los voy a comprar, todavía no los tengo. En ese caso, la restricción es que esto no puede ser menor que 0. Pero en algunos casos, si ustedes van a ver algunos libros o algunos videos en el YouTube, ustedes van a ver que esto no le pone restricción y le dan. Va a ver que aquí hay casos negativos. Por la optimización, no se olviden que esto es una herramienta matemática. Lo que ellos hacen es una optimización de la secuencia numérica. Pero eso debemos entender que esos negativos es posiciones en corto. ¿Qué quiere decir posición en corto? Yo me tengo que deshacer de esos activos. ¿Por qué? Porque me están afectando a la rentabilidad. En este caso me tendría que deshacer, tendría que vender, por eso tendría que salir una estructura negativa. Muy bien. Pero no lo vamos a poder con restricción porque el Solver tiene una manera interesante de simplificar eso. Dice acá abajito, ustedes ven, está con un visto bueno, una pestañita, dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Les voy a decir sí, no quiero variables negativas. Y con eso ya está. Método de resolución, esto no les voy a explicar, porque ya son algunas cosas un poco más complicaditas en temas de análisis de datos. Pero nos quedamos con GRG, ¿no? Y le digo resolver. Y mi máquina es una belleza, ¿no? Lentísima. Y fíjense que me dice, tu rentabilidad máxima debería ser 1.76 y tu riesgo se va a volver 7.99 porque por toda tu plata tendrías que meterle a XLF. Y claro, tiene sentido, ¿no? Porque es el que tiene mayor rentabilidad. Claro, si te estoy pidiendo optimización, claro, si te pones todo ese activo vas a ganar. Muy bien, entonces ese datito me voy a guardar. Y por favor, copiaremos eso acá. Rentabilidad, voy a ponerle esto. Control copy. Y permítanme, voy a ponerle aquí esto acá. Acá. En este espacio. Y el riesgo lo voy a copiar también a esa misma altura. Ahorita les explico por qué lo he separado de esa manera. ¿Ya? Excelente. Ya sé que ese es mi máximo. Ahora yo necesito el otro dato. ¿Cuál sería mi portafolio con el menor riesgo?
máxima rentabilidad, ahora quiero saber el de menor riesgo. Me voy nuevamente al solver y le digo ahora, quiero que agarres la variable riesgo, esta variable, y lo minimices, cambiando la estructura del portafolio, esos datos que hemos visto acá, estos de acá, ¿sí? Quiero que me los cambie, y mantenemos el supuesto que todos tienen que ser positivos. Le digo resolver, aceptar, y me dice lo siguiente: si tú vas a hacer eso, para minimizar el riesgo, tendrías que ponerle un 38% en XLU, un 13%, perdón, un 13,62 en XC, 17% en XLB, 31% en XLB. Y entonces en ese caso tu rentabilidad mínima sería 1.12. Pego ese dato acá, el riesgo mínimo, y el riesgo lo voy a pegar también en mínimo, como datos. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, esto tendría que haberlo hecho originalmente así, ¿no? Máximo y mínimo, listo, ahí los tengo. ¿Estamos? Entonces yo ya sé cuál podría ser mi rentabilidad con el mínimo riesgo y cuánto sería mi rentabilidad con el mayor de los riesgos posibles en la combinación de los 7 activos financieros. Muy bien. Pero ¿se acuerdan? En microeconomía nos han enseñado a hacer frontera posible de producción. Y esa frontera posible de producción nos decía que debíamos siempre tener una frontera máxima de combinación entre lo que podría ser un artículo y otro artículo. Todo lo que esté dentro de esta frontera me decía que es posible. Y todo lo que está afuera de la frontera es una combinación imposible. Entonces, a esto llamábamos frontera máxima o frontera eficiente o frontera posible. En la estructura de portafolios aplicamos el mismo principio. Vamos a construir una frontera óptima de combinación de inversión sobre la cual no puede haber más allá inversiones o resultados, pero sí dentro. Pero a nosotros nos interesa calcular esta frontera. ¿Por qué? Porque en algún punto de esta frontera está la combinación más eficiente para maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo. ¿Dónde está? Nos vamos a tratar de encontrar. Pero primero calcularemos esa frontera. Y para eso vamos a graficar nuestros riesgos de rentabilidad. Entonces, por eso les había hecho hace rato hacer separar esto acá. Para hacer esto rapidito, por favor, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a agarrar la máxima rentabilidad y le voy a restar la mínima rentabilidad, perdón, el máximo riesgo y le voy a restar el mínimo riesgo. ¿Ya? Entonces, ese es mi rango, ¿se acuerdan? Estadística descriptiva, ese es el rango que tenemos entre los dos. Entonces, si yo quiero construir una tabla de distribución de frecuencia, lo único que hacíamos era una distribución de intervalos, ¿se acuerdan? Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. ¿Cuántos tengo acá? Tengo este es el 2, este es el 3, este es el 4. ¿Cuántos intervalos tengo hasta acá? Tengo 10 intervalos, ¿no? Tengo el primero, ¿cuántos me faltan? 9. Entonces, ¿qué hago con esto? Agarro y lo divido entre 9. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué hago? Voy a agarrar esto, el mínimo, y voy a sumarle mi espacio que me determina el intervalo. Como esto es fórmula, le voy a decir F4. ¿Listo? Y voy a agarrar y voy a establecer todos mis intervalos. Quiero saber si esto es correcto, lo único que voy a hacer es
743 más mi rango de clase, y sí, 799. Está correcto. Todo 4. ¿Está ahí todos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo la rentabilidad? Usando el solver. ¿Sí? Usando el solver. Entonces, acá me voy al solver y le digo, perdón, un segundito, por favor. Voy a tomar esto. Voy al solver y le digo, quiero que me calcules la rentabilidad, maximices esa rentabilidad, no minimices, maximices la rentabilidad, cambiando la estructura, haciendo que toda la estructura siempre sea igual al 100%, pero una restricción adicional más tenemos que poner. Voy a agregar restricción. Yo digo, ¿qué quieres? Siempre quiero que este riesgo tiene que ser igual a este riesgo de acá, porque para eso estoy calculando la rentabilidad, para esto. Le digo aceptar y le digo resolver. Voy a necesitar su apoyo. Mi máquina está a punto de morir. ¿Ya ha salido ustedes? ¿También ha tardado? No. Entonces, fíjense, para un riesgo de 3.51, estoy calculando una rentabilidad de 1.46. Voy a copiar eso acá. Todos hemos sacado ese dato. ¿No? ¿Vuelvo a hacer? Claro que sí. Pero por favor, díganme que vuelva a hacer, pues si no voy a correr y no nos quedamos. Voy a solver. Fíjense, voy a solver. Le digo, quiero que agarres este dato de rentabilidad y lo maximices. ¿Sí? Cambiando qué celdas. Quiero que me cambies estas celdas de acá. ¿Qué restricciones quieres? La primera restricción es que C19, esta AC19, sea igual al 100%, es la que habíamos colocado hace rato, ¿verdad? Que la suma de la estructura siempre sea un 100%. Pero aquí necesito una restricción adicional. ¿Cuál es esa restricción? No se olviden que aquí tengo un riesgo sobre el cual tengo que calcular la rentabilidad. Y ese es el dato que tengo que meter a la restricción. Entonces le digo, quiero que el valor en riesgo del portafolio, demarco esto, por favor, estoy demarcando esto. Quiero que esta celda riesgo, sea igual a este dato, que es el que me toma como referencia para el cálculo. Y le digo aceptar. Le digo resolver. Muy bien. Entonces me dice, para un riesgo de 3.51, tu rentabilidad sería de 1.46%. Y voy a copiar ese dato acá. Ahora se ha entendido. Esta es una restricción porque tiene que ser este parámetro para el cálculo. Por eso estamos metiendo esa restricción. Para calcular el dato 3, nuevamente me voy a solver. Mantengo todo, pero tengo que cambiar la última restricción. Me ubico en la restricción y le digo cambiar. Yo quiero que esta celda de riesgo sea igual ya no a B38, sino quiero que sea igual a B39, porque ese es el parámetro de riesgo sobre el cual quiero calcular. Y le digo aceptar. Resolver. Entonces, para un nivel de riesgo de 407, mi rentabilidad es esta. Calculamos para esto. Nuevamente, maximizamos, pero quiero cambiar esta restricción
y le digo que ahora ese dato tiene que ser igual a 463. Le digo aceptar, resolver. Listo. ¿Podrían ayudarme a calcular estos datos, por favor? ¿Ya los tienen? ¿Me pueden dictar? Por si acaso en su práctica van a llenar estas estructuras, ¿no? Para cada una de estas combinaciones ustedes tienen una estructura que estaba aquí. Es lo que yo no he copiado. Por ejemplo, para esta estructura es esta, ¿no? Es esta. Pues hay que ir llenando esto de esta manera. ¿Ya? A eso me refiero. Todos estamos hasta
hasta ahí? ¿Alguien le falta para que le espere? ¿Podemos continuar? ¿Sí? No, todavía. ¿Por qué ampliar hasta 3 decimales y no 2? Porque me estaba saliendo 1.75, 1.75, 1.75. Aparentemente sería la misma rentabilidad, pero no es la misma rentabilidad. Hay variaciones por los decimales. Muy bien. ¿Ya? No, tranquilos, yo les espero. Si a alguien le falta, espero. Muy bien, ¿cómo graficamos esto? ¿No? ¿Cómo graficamos esto? No se olviden, tenemos que encontrar la frontera eficiente de inversión, es lo que estamos. Esto es la combinación de riesgo y rentabilidad, la que me permite establecer una frontera óptima de combinación para establecer los puntos máximos sobre los cuales podemos encontrar factibilidad de inversión y resultados. ¿Cómo hago esto? Le voy a posicionar acá, colegas, en cualquiera de sus lugares, y le voy a decir, quiero insertar una gráfica nube de puntos. No, mejor no. Vamos a hacerlo así. Vamos. Voy a insertar esta, ¿ya? La segunda. Le digo, voy a seleccionar datos. ¿Qué datos quieres seleccionar? Voy a demarcar estos dos. ¿Sí? Y se me grafica la frontera. Si hubiésemos hecho más puntos, seguramente nuestro gráfico hubiese un poquito más tupido. ¿Ya? Lo que nos está graficando básicamente es que esta es una frontera. Esta es una frontera. No puede haber combinaciones por encima de esto. No es factible combinaciones. No vamos a entender portafolios así. Podemos tener portafolios sobre esta línea o por debajo de esa línea. Eso es lo que vamos a ver cuando hagamos la simulación, con la gráfica de simulación. ¿No? Entonces, ya hemos graficado lo que es la frontera eficiente de inversión. Cualquiera de esos puntos nos permite una maximización de resultados, independientemente. Hay un punto mínimo y hay un punto máximo en la combinación. O sea, este es el rango máximo de posibles resultados. Eso quiero que me entiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos calculado un nivel de rentabilidad máximo y un nivel de rentabilidad mínimo en función al riesgo asociado a cada nivel de rentabilidad. ¿Cómo encuentro el punto óptimo, donde yo voy a ganar lo más que se pueda en mi decisión? Para eso vamos a usar el índice de Sharpe. El índice de Sharpe, como les hemos dicho, es voy a agarrar y voy a ver cuál de estos activos me genera un premio máximo, ¿no? En función al riesgo del activo. Voy a aplicar el mismo principio, pero para el portafolio. Entonces voy a calcular un índice de Sharpe para el portafolio. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Acá está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, esto es aplicar solo fórmula. Abro paréntesis, voy a agarrar la rentabilidad del portafolio y le voy a restar la tasa libre de riesgo. Esto. Cierro paréntesis
y lo voy a dividir sobre el riesgo del portafolio. Sobre el riesgo del portafolio. Listo, tengo mi índice de Sharpe. ¿Estamos? Excelente. Entonces aquí cito, por favor, voy a poner aquí portafolio como título. Portafolio óptimo, ¿ya? Y voy a poner los mismos principios, voy a poner riesgos, rentabilidad. Cuando el riesgo es cero, ¿cuánto sería mi tasa de rentabilidad? Es la tasa libre de riesgo, ¿no? ¿Sí? Si mi riesgo es cero, esta sería mi tasa libre de riesgo, ¿no? O sea, si yo no quiero tener riesgo, ahí está. Tengo que invertir en esos bonos del riesgo. Y eso en mi gráfica va a estar aquí. Cero. Cuando el riesgo es cero, la rentabilidad es 0.21, más o menos por aquí. No se olviden, aquí está la rentabilidad y esto es el riesgo. Mejor pondremos nombrecitos. ¿Qué es esto? ¿Qué hemos dicho que es esto, colega? Excelente. Bueno, vamos ahí. Entonces, más o menos, yo quiero entender que este puntito va a estar, pues, por aquí, ¿no? 0.21. Si el riesgo es cero, va a estar más o menos por acá. Ahí está. ¿Y cuál sería mi portafolio óptimo? Y para eso necesitamos maximizar el índice de Sharpe. Voy a medir el riesgo, el premio que yo voy a tener en rentabilidad considerando el riesgo del portafolio. ¿Cuánto como máximo podría generar de retorno por cada unidad de riesgo que tengo, estructurando este portafolio? Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tengo un índice de Sharpe, voy a ir al Solver, datos, Solver, y le voy a decir, quiero que agarres el índice de Sharpe, quiero que lo maximices, ¿estamos? Cambiando la estructura del portafolio. Manteniendo el supuesto de que la suma de la estructura tiene que ser siempre el 100%, y esta restricción que está ahorita la voy a quitar porque no la necesito. La voy a eliminar. ¿Listo? Entonces ahí están mis supuestos. Y le voy a dar resolver. Y algo falló. ¿Qué falló? Ha seleccionado el 100%. Excelente. Vamos, de nuevo. Voy a ubicarme esto acá, maximizando. ¿Qué cosa tengo que modificar? Esto, sin tomar en cuenta el 100%, ¿no? Y manteniendo este supuesto. Listo. Hago cachitos para que me funcione. Vamos a más. Está mal, Rodrigo. La suma de esto es 100%, ¿sí, no? Sí. Sí, tal vez es mejor, sí. En vez de sumar. Voy a maximizar.
Esa mal, creo, revisar. Es esta, ¿no? Ese. Está el 19. Y si lo pone 1 en vez de 100%. Esto me está saliendo solo. ¿Por qué? No, tendría que ser igual. Pero ¿por qué me está saliendo esto? Pero no, nunca. María Juana se ¿a qué personaje? Pablo Villanueva. ¿Cuál está dando? En mis primos. Pero no tengo. ¿Y cómo te escribimos a esas feliz? No, no. Sí, o sea, pero eso no se trata. Eso es lo mismo, ¿no? O sea, es que ahora está feliz, ¿no? Sí. Dos de mis primos están en la clase. Los demás estamos en la Pero ¿cómo haces grados? Bueno, eso me han dicho. Todavía no me han mostrado. Ahora que sea verdad, o sea, le vas a faltar. No, no está. Está 265%. Colegas, vamos a cambiar este índice de SAT. Van a quitarle la tasa libre de riesgo y solamente vamos a trabajar sobre esta combinación. Acá no le van a restar la tasa libre de riesgo. Solamente van a agarrar la rentabilidad dividido sobre el riesgo. ¿Ya? No, no está así. Estaba con el mismo. Muy bien, entonces con eso vamos a ir al solver y le vamos a decir resolver. Aceptar. Muy bien, entonces lo que estamos encontrando, fíjense, es esto. Esto no está bien. Es que Dice salida. otra vez tiene que ser ¿No he puesto cancelar? No creo. No, ¿saben qué es el problema aquí? Aquí me está poniendo datos bien especiales, ¿no? Aquí me pone 300. A ver, vamos a ver bien
salía de repente ¿Patrón? salía la división de la tasa libre de riesgo. Yo creo que tiene que volver a ponerle formato, su estructura del portafolio. Estoy con algunos problemas. Denme un segundito. Voy a agarrar esto. No cambia nada que yo vuelva a poner estructura óptima, ¿ya? Más 100% lo voy a dividir entre 7, ¿no? Voy a agarrar esto, control copy, estos valores. ¿Vamos? Listo. Tiene que dar, ¿qué es esto? ¿Y el 100% es la suma o cómo? Sí, esto tiene que ser 100%. Es que no es la... Ahora sí tendría que ser, señorita. ¿Ve? Ahora sí, es que antes no era la forma. Haremos ahora, ¿les parece? Veremos si sale. Muy bien. Voy a agarrar este dato y le voy a decir que me maximice, ¿verdad? Cambiando qué datos, esta estructura y con una restricción, que esta celda se iguala 100%. Aceptar, ¿no? Le decimos que no sean datos negativos y tiene que funcionar. Ahora sí, ¿no? Sí. Y ahora sí, No estaba conforme del 100%. ¿esto estaba mal? Ajá, No estaba conforme, pero ¿cómo nos ha corrido para anteriores? Estaba conforme. Pues que al momento de hacer algo yo tal vez manipulaba. Bueno, de todas maneras, después de esa transpirada, vamos a encontrar ahora el punto óptimo. ¿Estamos? ¿Cuál es ese punto óptimo? Es una rentabilidad de 1.43 y voy a agarrar un riesgo de 3.41. Listo. Excelente. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es una línea que me intersecte algún punto sobre la frontera. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Voy a agregar. Voy a seleccionar datos y le voy a decir, voy a agregar datos. Esto va a ser portafolio eficiente. Algo así. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho que están en las X, colegas? El riesgo, ¿no? Entonces voy a demarcar la columna del riesgo. ¿Y qué hemos dicho que está en las Y? La rentabilidad, ¿no? Listo. Y le doy a aceptar. Voy a volver a hacer ahorita. No se enojen, por favor. No se enojen. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahorita voy a volver a hacer. Pero háganme la explicación, por favor, más allá de la mecánica. Lo que estoy diciendo es que este es mi punto de tasa libre de riesgo. O sea, si yo no voy a asumir riesgo, tendría que invertir en esos bonos del tesoro, ¿no? Sería este punto mi rentabilidad. Como he maximizado el índice de Sharpe, estoy buscando un punto sobre esta frontera que me maximice el retorno en función al riesgo del portafolio, pero considerando el premio por riesgo. El premio por riesgo. Y ese punto es este. Entonces, ese es el punto donde voy a maximizar mi rentabilidad y minimizar el riesgo a la combinación de inversión que voy a realizar. ¿Ya? Ahora, seguramente voy a volver a hacer esto, ¿les parece? Para el gráfico. Muy bien. Entonces voy a ir acá, le voy a decir seleccionar datos, y voy a eliminar esta serie y listo.
Fíjense lo que tenemos acá. Colegas, esta matriz está de ustedes así. Este es libre de riesgo. Y esto es Max Schaff. Esas son las combinaciones, ¿no? Entonces, voy a ir al gráfico, por favor, fíjense lo que estoy haciendo. Le doy clic derecho y le digo seleccionar datos. ¿Estamos? Y voy a agregar. Le doy a agregar. Y aquí le voy a poner, no sé, pues, frontera eficiente o algo, cualquier nombre que me haga referencia. En el valor de las X hemos dicho que está el riesgo, ¿no? ¿Colegas? Muy bien, entonces demarco los datos de la columna riesgo, acá, estos dos. Y en la serie Y está la rentabilidad, demarco rentabilidad en la serie Y. Y le digo aceptar. Entonces aquí está el punto óptimo de la inversión. Todo lo que hemos hecho es carpintería. Si se dan cuenta, solo buscar cuál es el objetivo. Esto. La maximización del índice de SAP. Esa es la combinación óptima. Es decir, este es el portafolio óptimo. 31% en XLY, 29% en XLU, 29%, perdón, 30% en el X. Y es una combinación óptima, ¿sí? Para eso. Muy bien. Esa es la conclusión final que ustedes me van a presentar en su trabajo. Este es el punto óptimo, esta es la frontera, aquí está la gráfica del punto óptimo. Eso es lo que necesito. Y lógicamente las redacciones, la interpretación de las cosas que estamos tratando. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer esto para que se entienda que acá debajo hay un sinfín de combinaciones que pueden existir? Un sinfín de combinaciones que pueden existir. Para eso podemos hacer una simulación, aprovechando el Excel. ¿Ya? Entonces, para eso les he pedido la anterior clase que podamos estructurar 5,000 portafolios. 5,000 portafolios. Pero para eso necesito primeramente esta estructura. Voy a agarrar esta estructura, la rentabilidad de los activos, los voy a agarrar y voy a pegar eso acá. Es el promedio esperado que tenemos. Listo. Necesito que copiemos la matriz de varianzas y covarianzas. Voy a agarrar mi matriz, voy a copiar en este espacio. Yo lo estoy haciendo así porque voy a trabajar con la independencia. Si ustedes gustan, lo van a hacer con la matriz que tienen, no es necesario copiar. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago mi simulación? Esto es bien sencillito. Básicamente vamos a usar el aleatorio, vamos a hacer una división, nada más. Entonces voy a posicionarme en esta celda, en el primer activo y en el portafolio 1, y voy a usar la función aleatorio. ¿Ya? Voy a funcionar. Me dice, devuelve un número aleatorio, ¿sí? Menor o igual a 0 y menor o igual a 1. O sea, el dato que me va a dar está entre 0 y 1. No va a excederse de eso. Muy bien, entonces voy a darle aleatorio y cierro paréntesis. No voy a poner ningún dato. Le doy Enter. Listo. Voy a agarrar este dato, colegas, y lo voy a copiar hasta XLU. ¿Sí? Hasta ahí tenemos. Después le digo, voy a sumar todos estos datos. Voy a aplicar una sumatoria y quiero que me sume todos esos datos que hemos calculado. Le doy Enter. Como es un aleatorio, cada vez que le doy Enter o F9 va a ir cambiando. No me interesa mucho eso. ¿Ya? Excelente, vamos por acá. Voy a agarrar esto y le voy a dar doble clic a la derecha donde la cruz para que me copie en todos los 5,000 portafolios.
Y entonces tengo ya 5.000 combinaciones. ¿Qué hago ahora? Como esto es la base, a mí lo que me interesa es estructurar 5.000 posibles combinaciones de estructura de portafolio. ¿Qué hago para eso? Colegas, fíjense. Agarro la celda XLY, esta es celda, ¿sí? Y la voy a dividir sobre el total. Sobre el total. Pero para que funcione, quiero solamente que se inmovilice la columna. Perdón. Solo la columna. ¿Estamos? A eso me refiero. Voy a ponerle el screen solo para la columna. ¿Sí? Para la columna, no para la fila. Por eso no estoy aplicando F9. Solo quiero inmovilizar la columna. Por favor, hagan eso en su fórmula para que no se les escape. Bueno, de todas maneras, este archivo les voy a pasar hoy día para que lo tengan como referencia. Pero eso no quiere decir que ya no hagan. Hagan, por favor. Le voy a dar Enter. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta fórmula. Voy a copiar esta fórmula acá. Hasta acá. ¿Estamos bien? Y le voy a decir sumar. Y fíjense, me tiene que dar siempre 100%. ¿No? Siempre 100%. Diversas combinaciones me va a dar 100%. Como es lo que estoy buscando, demarco todo esto, me voy a la esquina inferior derecha y le doy doble clic. Y listo. Ya tengo 5.000 posibles combinaciones. O sea, 5.000 portafolios, por llamarlo así. Estructura este portafolio. Excelente. Entonces, lo que yo necesito ahora es calcular el riesgo y la rentabilidad para cada uno de estos portafolios, porque eso es lo que me interesa medir, pues, ¿no? Las combinaciones, cuánto de riesgo y cuánto de... ¿Hasta acá tienen alguna consulta? ¿Vuelvo a hacer? ¿Se han atrasado? ¿Alguien necesita que vuelva a hacer esto? Pues está claro. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo hemos calculado el riesgo, colegas? ¿Te acuerdan? M-mult, ¿te acuerdan? M-mult. Vuelvo a M-mult. ¿A ver? Y me dice, ¿qué cosa vas a multiplicar? Voy a multiplicar. Esta es rentabilidad. ¿Estoy bien? ¿Qué tengo que multiplicar, colegas? Rentabilidad, ¿de verdad? ¿Para el riesgo? Estoy midiendo el riesgo, no estoy midiendo rentabilidad. Para el riesgo no mido. ¿Qué cosa tengo que multiplicar? Para el riesgo tengo que medir la estructura, ¿se acuerdan? Esta estructura, punto y coma, multiplicado por la matriz de varianzas y cobar. Como esto me va a servir para todo, le voy a dar F4, ¿verdad? ¿Sí? Cierro paréntesis, punto y coma, por la transponer, ¿no? Transpuesta, ¿o no? ¿De cuál? De la misma estructura. ¿Verdad? ¿Cuántas veces cierro esto? 2 veces, ¿no? Pero esto es la varianza. No es el riesgo, esta es la varianza. ¿Qué hago para calcular el riesgo? Esa es la desviación estándar, ¿se acuerdan? Entonces, para eso voy a posicionarme al principio y le voy a decir raíz cuadrada, ¿verdad? Abro paréntesis y cierro paréntesis, la misma función. ¿Estamos? Entonces estoy encontrando la raíz cuadrada de esas multiplicaciones. Para que funcione, Control Shift, Enter y listo.
¿Estamos bien hasta ahí? Para la rentabilidad promedio, ¿cómo calculo? Ahí sí ya no, aquí ya no me la chata, ¿no? ¿Cuál es? Más suma producto de la estructura. Excelente. Esto, punto y coma, y la rentabilidad de cada uno de los miembros del portafolio. Cierro paréntesis. No, no hay F4. O sí, F4. Sí, porque eso es fórmula, ¿no ven? Sí, está muy bien. Enter. Ya tengo riesgo y rentabilidad. ¿Estamos? Demarco estas dos celdas y le doy control, no control, sino clic derecho. Y tengo rentabilidades y riesgos combinados para 5,000 portafolios. Cada vez que le dé F9, va a ir cambiando, ¿verdad? Va a ir cambiando. Listo. Ahora necesito graficar esto. ¿Ya? ¿Cómo grafico? ¿Colegas? Doy insertar y le asigno gráfico de puntos y me sale esto. Nube de puntos solamente. Vuelvo a hacer. Demarco todas las dos columnas de riesgo y rentabilidad. Y le digo insertar gráfico nube de puntos. Y me va a especificar este gráfico. ¿Sí? Si yo quiero volverlo un poco más específico este gráfico, puedo acortar su espacio de delimitación. Aquí, por ejemplo, tengo hasta el 6. Voy a trabajar desde el 2. ¿Listo? Y voy a trabajar ahora en esto. Y el mínimo es 0,18. Yo quiero trabajar con 0,8. Muy bien. Entonces me sale una nube más o menos así, ¿no? Cada vez que yo le dé F9, cada vez que yo apriete F9, fíjense, esa nube de puntos va cambiando, ¿sí? Pero es por el aleatorio. Vamos a suponer que esto es fijo. Este portafolio tiene esta frontera. Y estas son las posibles 5,000 combinaciones de portafolios que puedo estructurar. Siempre hay un tope, hay una frontera máxima de combinación de inversión. Y estas son el resto de las combinaciones que no necesariamente son óptimas, pero sí son posibles. Sobre esta frontera no hay más combinaciones. Siempre va a haber un punto mínimo de rentabilidad en una combinación de un máximo de riesgo. Y a partir de las diversas combinaciones que yo le pueda dar a la estructura de capital en la inversión, puedo ir confrontando alguna de estas situaciones. Hay un software que ustedes tienen en la plataforma que se llama Optifolio. ¿Lo han descargado? No. Los invito a que lo descarguen. Este Optifolio es un demo. No les permite más de 6 activos. Entonces, para poderlo usar, por favor, entren al YouTube Optifolio.
Optifolio, hay un tutor muy bonito, 6 minutos dura, les indica cómo cargar la información y cómo procesar. Van a trabajar no con 7, sino solo con 6. ¿Estamos? Van a cargar al Optifolio y el Optifolio, todo lo que hemos hecho en 2 horas, 3 horas, se los va a hacer en un clic. Entonces va a encontrar índice de SHAP, reino, punto máximo, línea combinación, posibles fronteras, se los va a pintar de colorcitos, o sea, es muy agradable a la vista. Lo de malo de ese demo es que dura 30 días. Entonces, si pueden usar el demo para hacer su práctica, maravilloso. ¿Sí? Usen y exploten eso. Pero esta es la arquitectura de información y trabajo sobre la matriz que tiene que realizarse para encontrar ese punto óptimo. Ahora, yo no quiero ese punto óptimo en función de repente a SHAP. De repente quiero a trainer. Calculo el máximo del trainer. ¿Listo? Entonces, encuentro otro perfil de riesgo y seguramente la combinación va a ser diferente. Pero va a estar sobre esa frontera eficiente que hemos encontrado. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? Todo lo que hemos hecho en el Excel, colegas, está en el libro y está en los papers que les estoy entregando. Todo lo que hemos hecho está ahí con teoría y fórmulas estadísticas, matemáticas, lo estamos baseando en el Excel en la forma más facilito posible de explicar. ¿Estamos bien? No se olviden, van a poder presentar 2 tipos de proyectos, ustedes escojan. Si vas a trabajar en esto, empezá a trabajar desde ahora. Te va a llevar de repente 4 o 5 horas haciéndolo con pausa, pero te vas a liberar y vas a tener 2 semanas libres así. La otra es, les voy a enseñar cómo hacer sensibilización en proyectos de inversión. Quisiera hacer una pregunta, quisiera por favor no ser impertinente, pero la mayoría de ustedes está haciendo un proyecto de factibilidad para su proyecto de grado. Todos están viendo proyecto de factibilidad, ¿no? ¿Cuál es el común denominador de error en la ingeniería financiera de los proyectos que me ha tocado revisar o ser tutor? No sabemos hacer sensibilización y no sabemos estructurar flujos de caja. ¿Ya? Entonces, voy a enseñarles la siguiente clase, cómo hacer sensibilización en un flujo de caja. Y les voy a enseñar que hay 2 tipos de flujos de caja. Un flujo del proyecto y se determina rentabilidad sobre el proyecto, y el otro es un flujo del inversionista, que es la rentabilidad sobre el capital invertido realmente por el inversionista, descontando el tema de la deuda. Entonces ahí también estamos teniendo muchos problemas. Entonces les voy a dejar eso como semilla para que más adelante ustedes puedan profundizar un poco más en esto. Hay muchos libros, les voy a dar si quieren algunos libros en la profundización de los flujos. Pero quisiera que lo tomen en cuenta eso para que ustedes no cometan el error que estoy viendo que se está cometiendo mucho. ¿Ya? Entonces, quedamos en esto. Si tienen, no creo que me llamen así, pero si necesitan, me pueden llamar. Pero de todas maneras, este archivo se los voy a pasar inmediatamente, lo estoy grabando, se los voy a mandar por WhatsApp para que lo tengan.